Estimados estudiantes, en este video les voy a explicar cómo abordar el desarrollo del ejercicio 3. Tomé el circuito del ejercicio 3, pero le cambié el valor de las resistencias. Lo primero que vamos a definir es la dirección de las corrientes en las dos mallas, en la malla 1 y en la malla 2. Entonces, para la malla 1 vamos a decir que esta va a ser la dirección y para la malla 2 esta va a ser la dirección. Aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff, que nos dice que la suma de todos los voltajes de una malla es igual a 0. Entonces, para la malla 1 tenemos que el voltaje 1 más el voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 4 más el voltaje en la resistencia 3 es igual a 0. Estos signos que me indican la dirección por donde va la corriente, me indican el signo. Entonces, por donde entra la corriente, esto es lo que me da el signo. Entonces, para el caso de B1, la corriente está entrando por el negativo, por lo tanto, este corresponde a menos 12. Voltaje en R1 que es igual a la corriente 1, esta corriente 1 por la resistencia 1, voltaje en R4. Noten que en R4 vienen dos corrientes, viene I1 que entra por el signo positivo y I2 que entra por el negativo, por lo tanto el voltaje en R4 es la diferencia de las dos corrientes por R4 más I1 por R3 que es el voltaje en R3, todo eso es igual a 0. Reemplazamos los valores de las resistencias y obtenemos esta primera ecuación. Para la malla 2 tenemos que el voltaje en R2 más el voltaje 2 más el voltaje en R5 más el voltaje en R4 es igual a 0. Aplicando la ley de Ohm, ¿qué tenemos? Que voltaje en R2 es igual a corriente 2 por R2, vamos a mirar por dónde está entrando a la fuente, por el signo positivo, por lo tanto es más 9 más la corriente 2 por R5 más R4, pero recuerden que en R4 van dos corrientes. Esta corriente que entra por positivo, ¿sí? Entonces queda más I2 y esta otra corriente que le está entrando por el negativo, que son menos. Por lo tanto, tenemos esta ecuación. Reemplazando el valor de las resistencias, simplificando, obtenemos esta ecuación. Note que ahora tenemos un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas. Para ello, resolvemos el sistema de ecuaciones. Entonces, de la ecuación 1, despejamos I1, reemplazamos en la ecuación I2, como todo está en función de I2, podemos calcular que I2 es 276 miliamperios. Este signo es que indica la dirección de la corriente. Como ya tenemos I2, calculamos I1 y nos da que I1 son 513 miliamperios. Como ya conocemos todas las corrientes de las dos mallas, vamos a calcular los voltajes en todas las resistencias. Entonces, voltaje es igual a corriente por la resistencia. Entonces, el voltaje en R1 son 257 voltios, en R2 menos 552 milivoltios, R3 1.4, 54 voltios, R4 7.89 y R5 menos 522 milivoltios. Aquí tenemos una simulación del circuito. Observen que aquí nos dio 513. Esto es por la dirección. Nosotros asumimos la dirección hacia este sentido. Y aquí nos dio 276,3. Observen que son valores muy cercanos a los que nosotros obtuvimos. Estos dos valores no son exactos por el uso de decimales y a veces estos elementos de medición pueden agregar un poquito de resistencia adentro del circuito.
Aquí yo tengo la simulación, observen, en esta malla, si ven el sentido que le está dando, 276. Y en esta otra que es un valor cercano al que nos dio, y aquí 513.6 miliamperios, que fue lo que nos dio. Aquí en resistencia 1 el voltaje es 2.56 voltios. Si nosotros miramos en la tablita, 2.56 voltios fue lo que nos dio, y al calcularlo nos dio 2.57. De esta manera ustedes tienen que verificar cada uno de los voltajes en todas las resistencias. En la figura 4 se muestra la simulación en Tinkercad. Observe que tuvimos para la corriente 1 513 miliamperios, un valor cercano al que nosotros nos dio, y 276 miliamperios. Estos multímetros reflejan el voltaje en cada una de las resistencias. Entonces, para R1 el voltaje que obtuvimos fue en la simulación 2.57 voltios. Y al calcularlo nos dio 2.57, son valores muy cercanos. Estos multímetros muestran todos los voltajes de las resistencias del circuito. Vamos a hacer la simulación en Tinkercad. Aquí ya está el circuito implementado. Vamos a iniciar la simulación. Observen que tenemos 513 miliamperios y 276 miliamperios. Ahora vamos a medir para esta resistencia. Entonces, como vamos a medir voltaje, el multímetro tiene que estar en voltaje, el terminal positivo. Un momentico, tenemos la simulación para poder realizar la conexión. Entonces vamos a ponerlo en rojito para identificar que es el positivo, y el negativo lo colocamos al terminal de la resistencia. Y el voltaje que nos dio fueron los 2.57 voltios, que si miramos en la tablita tenemos los 2.57 voltios. Vamos a colocar otro multímetro. Voltaje, ya lo tenemos en voltaje. Por ejemplo, midamos el valor en esta resistencia. Es positivo a este terminal y negativo en este otro terminal. Esta resistencia corresponde, según nuestro diagrama, a la resistencia 5. Nos dio 553 milivoltios. Vamos a mirar en la tablita. En la tablita, ¿cuánto nos dio? 552, un valor muy cercano. Voy a tomar otro multímetro, colocarla aquí, y vamos a realizar la medición en esta resistencia. Entonces el terminal positivo vamos a poner en rojo, y al otro terminal de la resistencia lo vamos a poner en negro para identificarlo. Esta, según nuestro circuito, corresponde a la resistencia 3 y el voltaje nos dio 1.54, y mirando en la tablita nosotros calculamos 1.54. De esta manera ustedes deben medir todos los voltajes a las 5 resistencias. Estimados estudiantes, solo me queda agradecerles por la atención prestada y espero que este video les sirva como apoyo para darle solución
al ejercicio 3 de la tarea. Muchas gracias.